Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negociando con. Hoy vamos a negociar con Italia. Como siempre, en el episodio de hoy veremos algunos conceptos básicos del país, estudiaremos el entorno empresarial, veremos las principales normas de protocolo, analizaremos consejos para vuestras estrategias de negociación y al final os dejaré algunas webs de interés. Debemos señalar que España e Italia son considerados países primos. Las similitudes entre ambos países son amplias, pero sin embargo a la hora de hacer negocios debemos tener en cuenta una serie de peculiaridades que la diferencian de nosotros y del resto de Europa. Italia tiene aproximadamente 60 millones de habitantes, la forma del Estado es una república dividida en 20 regiones, el idioma oficial es el italiano y los idiomas de negocio son el inglés y el francés por su cercanía con este país. La religión es fundamentalmente católica, la capital es Roma y las principales ciudades son Milán, Nápoles, Turín y Génova. Vamos a ver el entorno empresarial de Italia. A pesar de una cierta inestabilidad política, Italia ocupa el puesto número 8 en el ranking de las principales economías mundiales. En cuanto al índice de desarrollo humano o IDH que elaboran las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, nos indican que los italianos se encuentran en el puesto 28. Además, es importante señalar, a la hora de hacer negocios con Italia, que se encuentran en el puesto 45 sobre 190 países que conforman el ranking Doing Business y que clasifican los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Es decir, están en la mitad de la tabla. Existe una considerable atomización entre el norte y el sur del país, diferenciándose la historia, la cultura, los dialectos y también, y esto hay que tenerlo en cuenta, las formas de hacer negocio. En el norte centro de Italia, que son el motor del desarrollo económico del país, centrándonos en el área de Milán, Turín y Roma, es donde se concentra, digamos, el sector industrial. Son más formales y protocolarios en las reuniones, las tomas de decisiones suelen ser más rápidas, mientras que en el sur de Italia, en la zona de Nápoles a Sicilia, están menos desarrollados económicamente, dependen más de las subvenciones estatales, y se dedican especialmente al sector agrícola. La tasa de paro en esta zona es más elevada y la toma de decisiones es más lenta. A la hora de hacer negocios es importante adaptarse a las peculiaridades de cada región y evitar comentarios comparando una región con otra. En Italia predominan las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que concentran el 90% del tejido empresarial. Esto se traduce en una gran fragmentación empresarial y por lo tanto una baja distribución comercial, lo que también nos da unas grandes oportunidades para poder hacer negocios con Italia. Por otro lado, hay que señalar que las empresas suelen estar bastante especializadas en un determinado producto según la zona geográfica, norte, centro o sur, como hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, en la zona del Piamonte está toda la industria del automóvil, mientras que en la zona del Veneto se fabrican principalmente muebles. Esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de intentar introducirnos en el país. El mercado está muy especializado y muy orientado al marketing, con una distribución detallista muy atomizada. Si bien en los últimos años es cierto que esta transformación se está dando en el mercado hacia una gran distribución organizada. Debemos tener muy en cuenta que de forma ocasional en Italia hay problemas de pago. Pasa lo mismo que comentábamos con Portugal. El tiempo medio en Italia son 90 días de cobro, por lo que se recomienda acudir al factoring para paliar esto. El entorno empresarial, sin embargo, es muy emprendedor, por lo que están acostumbrados a nuevas empresas y a rápidas creaciones. Vamos a ver ahora las normas básicas de protocolo en las negociaciones con Italia. La fecha de la reunión suele cerrarse con 2 o 3 semanas de antelación, enviando además una agenda y proponiendo a las personas que deben participar en la misma. Es muy conveniente también enviar documentación que pudiera ser útil para la reunión una vez se cierra la fecha y la agenda. En cuanto a la puntualidad, al igual que en España, se tolera un cierto margen, 10-15 minutos de retraso, no son excesivamente rígidos con la puntualidad, aunque siempre es mejor llamar si se va a tener algún retraso. A partir de la media hora de demora sí que hay grandes posibilidades de que la reunión sea replanificada para otro día. El saludo habitual es un apretón de manos y es habitual tocar con la otra mano el antebrazo de la persona saludada. Acuérdate de no marcar mucha distancia
puesto que esto puede ser interpretado como que eres una persona fría o una persona hostil, y en Italia la cercanía es algo que está bien visto. Las tarjetas de visita italianas son sobrias y elegantes, en ellas figuran los datos de contacto, el cargo de la persona y el título académico. A los italianos les gusta mucho saber el estatus y sobre todo el nivel de decisión de la persona con la que están tratando. Las tarjetas te las entregarán al principio de la reunión, darán una a cada asistente y es muy recomendable dedicar unos segundos a leerla y no guardarla, sino dejarla encima de la mesa. Es importante también tener en cuenta que las personas se presentan de mayor a menor rango. Comenzaremos siempre, como es habitual, con una charla informal y dejaremos en Italia que sea el interlocutor italiano el que tome la iniciativa para comenzar con los temas de negocios. La comida habitual es el almuerzo y es el momento de hablar temas comerciales, pero solo en los postres o en el café. Al igual que en España y en la mayoría de los países europeos, los temas recomendados van ligados a la cultura, la historia, el arte, la cocina, los vinos italianos y algunos deportes. No dediques toda la comida a hablar de negocios. En la mesa las manos se utilizan lo menos posible. Incluso la fruta o el queso serán tratados con los cubiertos. Esta es una norma de protocolo muy seguida y muy respetada en Italia. Los regalos en las negociaciones solo se entregarán cuando estemos a niveles de directivos. Son muy apreciados los libros, especialmente los libros de lujo, con ilustraciones de calidad. No hace falta que entregues primeras ediciones, pero sí entregas un libro que sea un buen ejemplar. La forma de vestir es un distintivo en Italia. Italia es el centro mundial de la moda. Los trajes, los zapatos, las corbatas, los complementos, todos deben ser de calidad y con un diseño a ser posible en tendencia. Incluso en las ocasiones informales la ropa debe ser tenida muy en cuenta cuando estés en Italia. Las vacaciones se concentran en agosto y la mayoría de las empresas cierran durante ese mes. Veamos ahora algunos consejos para las estrategias de negociación en Italia. Los italianos evitan hacer negocios con personas que no conocen. No suelen arriesgarse si no llevas unas buenas referencias o si llevas alguna recomendación de una persona de confianza. Por lo tanto, es muy importante que consigas esta recomendación frente a la empresa que te interesa. La primera impresión para un italiano cuenta mucho, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Los italianos se fijan culturalmente mucho en las apariencias. Como hemos dicho, es el centro mundial de la moda y el diseño. Por lo tanto, debes prestar especialmente atención a tus presentaciones comerciales y asegurarse de que son estéticamente perfectas. Si vas al sur del país y las puedes hacer en italiano, será un gran punto a tu favor. El ambiente en las reuniones es cordial. En Italia se huye de las formalidades excesivas y a pesar del aparente dinamismo en las conversaciones y de su expresividad comunicativa, vas a necesitar paciencia para hacer negocios en Italia. En este país, de forma general y especialmente en la zona sur, la toma de decisiones es lenta, no les gusta sentirse presionados. El precio de tu producto o el ahorro que les pueda suponer no es el factor clave para llegar a un acuerdo contigo. El diseño y la calidad pueden llegar a ser tan decisivos o más como el precio. La cultura italiana les hace ser muy expresivos, negocian con mucha pasión sus argumentos y en ocasiones pueden llegar incluso a elevar el tono de voz y gesticulan mucho. Todo esto no debes interpretarlo como que tu interlocutor está enfadado, sino como la pasión que ponen en lo que están comentando. Es muy importante a la hora de fijar una estrategia de negociación en Italia evitar la comparación con los productos italianos. Esto arruinará todas las posibilidades de éxito. Debes utilizar argumentos de complementariedad o de innovación respecto a la oferta local. Suelen hacer, además, demandas inesperadas en las últimas fases de la negociación para intentar descolocar a los interlocutores y te recomiendo no ceder. Todo lo contrario, debes mantenerte firme y esto será una señal de que el acuerdo está cerca. Es muy importante en Italia tener éxito en la primera ocasión, ya que los negociadores italianos tienen muy presente las experiencias pasadas y similares, y si no logras crear un lazo positivo y de éxito en la primera ocasión, tenderán a rechazar a partir de ese momento todas nuestras propuestas. Nuestra estrategia debe tener en cuenta además que las estructuras de las organizaciones italianas son muy horizontales, muy transversales. La toma de decisiones
suele ser consensuada por los miembros directivos, de ahí que sean unas decisiones lentas, por lo que debemos rápidamente conocer y estrechar lazos con la persona más influyente de la reunión, lo cual nos facilitará que las decisiones sean algo más rápidas. Contractualmente la cultura italiana es bastante laxa. No voy a decir que el contrato no importa, pero son bastante laxos a la hora de redactar y firmar un contrato, por lo tanto se recomienda acudir a un notario para certificar este acuerdo. Finalmente, y como ya es habitual, os dejo algunas webs de interés que os pueden ayudar si os vais a externalizar o si es la primera vez que negociáis, en este caso con Italia. Os dejo la web del Ministerio de Comercio, la web también del Instituto de Comercio Exterior italiano, la red de cámaras de comercio, la Federación de Pymes. Recordar que hemos comentado que el 90% de las empresas son pymes en Italia, por lo tanto esta web será de gran utilidad para vosotros. Y finalmente un directorio de negocios. Muchas gracias una vez más por vuestra atención. Esto ha sido otro episodio de Negociando con, en esta ocasión Negociando con Italia. Espero que los consejos e informaciones que os hemos aportado sean de interés y os sirvan para unas negociaciones fructíferas, eficientes y eficaces. Nos vemos en la próxima.